Un saludo a todos nuestros televidentes del canal Acuario Televisión. El día de hoy nos encontramos en una nueva sesión de este programa Integridad y Derecho. El día de hoy nos acompaña el doctor John Freddy Osorio Pemberti, abogado, especialista, magíster, con más de 20 años de experiencia, hoy en particular conversando de temas de responsabilidad civil, contractual, extracontractual y temas de accidentes de tránsito, pues que vamos a tocar este tema que es muy interesante. Entonces, doctor, le damos la bienvenida para hoy abordar todas estas situaciones que son tan importantes para la vida cotidiana de los conductores. Bienvenido. Bueno, entonces el día de hoy, doctor, yo le propongo que manejemos una dinámica muy fácil de entender para las personas. Vamos a aterrizar este tema de los accidentes de tránsito en torno a los temas jurídicos de una manera que sea muy entendible para todas las personas. Por eso es que es fundamental que primero empecemos por aterrizar a todos nuestros televidentes en cuáles son los cambios que han surgido a partir de la ley que conocemos como de choque simple, o como la conocen tal vez otras personas, de solo latas. Cuéntanos entonces cuáles son las novedades que se generan a partir de la promulgación de esta ley. Claro, a partir del año 2022 se realiza una modificación al Código de Tránsito, no Código Nacional de Tránsito, en el sentido de que cuando ocurre un accidente de tránsito en el que se ve comprometido solo, digamos, el tema de los vehículos, pero no hay ninguna lesión en particular, sino que es lo que se conoce como el impacto a las latas simplemente o a los vehículos, entonces no se requerirá la intervención del tránsito para ese evento. Las partes entonces, porque lo que busca el espíritu de la ley es que las partes lleguen a una conciliación, a una transacción en ese momento, precisamente se pongan de acuerdo y reconozcan cuál fue la responsabilidad de cada uno frente a ese hecho o ese accidente. Allí es muy importante entonces porque muchos vehículos tienen además una póliza de responsabilidad civil extracontractual que cubre daños materiales y que cubre también como esas colisiones, para que entonces se documente básicamente la escena. Ahí las partes tienen que cruzar los diferentes documentos, lo que son las matrículas, lo que son los pases mismos de los conductores, establecer cuál es la señalización, en dónde se encuentran, o la georreferenciación básicamente, tomar algunas fotos de cerca, de medio, de largo, en las que queden también la forma como quedaron los vehículos, las placas, todo lo demás, es decir, hacer una actividad, digamos, hoy por hoy, todos tenemos acceso a un celular, tenemos acceso pues a dispositivos móviles, entonces podemos frente a ello documentar básicamente la escena o los hechos para una ya eventual reclamación a la aseguradora o una eventual reclamación posterior de acuerdo a cómo han sido los hechos, a quien es el responsable del daño o del perjuicio que se ha ocasionado con ese accidente. Entonces hasta ahí es un tema muy simple. ¿Por qué razón, Juan David? Porque, digamos, parte del tiempo de los agentes de tránsito, de los policías de carretera, se estaba, digamos, destinando a cubrir este tipo de eventos que solamente buscaba una reparación entre las partes que han causado, digamos, el accidente. Y como vemos, pues eso es una responsabilidad netamente civil en la que no debería existir ningún compromiso de la autoridad. La autoridad de tránsito. Es correcto. Entonces, hasta ahí es el tema de la modificación que se realizó a la ley. Las cuestiones han venido funcionando. Inicialmente, digamos, en los inicios o en la vigencia de la ley, se detectaron algunos problemas muy graves, que fue las mismas violencias que ejercían algunos conductores cuando chocaban, de pronto la impotencia que sentían frente a algunas situaciones y la necesidad, porque establece la norma, que los vehículos deben retirarse porque los vehículos no pueden estar obstruyendo el paso en la vía y deben permitir la circulación. Es decir, debe documentarse la escena e inmediatamente correrse los vehículos para poder que se dé el paso, porque la obstrucción misma en esas vías puede generar una sanción hasta de 15 salarios mínimos legales diarios para quien obstruya entonces en ese tema las vías de carácter nacional o municipal. Perfecto, doctor, muchas gracias.
De ahí que usted ya nos permita llegar a unas conclusiones muy básicas. Con esta nueva ley lo que se termina por hacer es buscar optimizar primero el tiempo de los agentes de tránsito y de los servidores de policía judicial y segundo propender por acuerdos conciliatorios a fin de evitar recargar tanto a las inspecciones de tránsito, ¿cierto?, como a los jueces civiles. De ahí, doctor, que yo creo que sea fundamental que el día de hoy le aclaremos a todos nuestros televidentes de Acuario y Televisión qué es lo que hay que hacer y no hay que hacer cuando sufrimos un accidente de tránsito desde el punto de vista más práctico. Creo que lo deberíamos abordar a partir de 3 niveles para que sea muy claro qué hacer y qué no hacer cuando es un accidente de solo latas. Usted ya nos venía vislumbrando algunos consejos muy importantes. Segundo, qué hacer y qué no hacer cuando hay muertos o hay heridos, ¿cierto? Y tercero, qué hacer y qué no hacer cuando el accidente de tránsito se ocasiona con un tercero que viene bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de algún tipo de psicoactivo. Empecemos entonces, doctor, hablando de cuando hay solo latas, ¿cuáles son los consejos que tenemos que darle a nuestros televidentes? Bueno, entonces en lo básico de lo que habíamos hablado antes, cuando en el accidente solo está comprometido entonces el tema de las latas o el tema de los vehículos, simplemente hay que conservar la calma, tratar de tener una, situación, aunque a veces es difícil porque cuando se nos daña algo, pues sabemos que a veces no controlamos, pero debemos como asumir una posición, digamos, muy calmada, no de asumir responsabilidades inmediatamente sin haberlas declarado, porque eso se ha vuelto muy habitual en la práctica de que quienes están asegurados llaman a la aseguradora, inmediatamente un abogado de la aseguradora o un funcionario de la aseguradora se hace presente y trae ya unos, contratos que las personas van firmando sin saber mínimamente qué es lo que están firmando, y ahí están asumiendo la responsabilidad frente al accidente, y posteriormente la misma aseguradora puede demandarlos por todos los daños que se han ocasionado con el accidente. Detengámonos ahí, por favor, doctor. Fundamental lo que usted nos acaba de tocar. Nos dan los consejos, venga, hay que documentar la situación, hay que buscar testigos si los hay, ¿cierto? Y usted ahorita los menciona precisamente esas situaciones en las que el vehículo con el que colisionamos tiene una póliza. Asiste el abogado y lo que normalmente vemos aquí todos los días, lamentablemente, es que estos abogados llegan con unos formatos preelaborados de contratos de transacción que hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito ejecutivo, y en los cuales le brindan la posibilidad a la aseguradora de repetir en contra de la persona que está asumiendo la responsabilidad, aun y cuando ya haya generado un pago previo. Profundicemos por favor ese tema, que es muy importante para que nuestros televidentes no vayan a caer en esa situación. Correcto, en un accidente, como sabemos, es una situación que surge intempestivamente, que es una situación que no contamos que va a pasar y que le puede suceder a cualquiera. Y obviamente pues nos pone nerviosos. Un accidente, lo primero, pues saber que cuando solamente se ha ocasionado ese daño, lo más importante siempre va a ser conservar la calma, es pensar con cabeza fría, bueno, ¿qué estoy acá revisando? Suele pasar, y nuestra oficina pues ha atendido, digamos, muchos casos en los que las personas lamentablemente firmaron esos contratos que fueron en el momento en caliente y que los hicieron como ejerciendo de alguna forma una presión indebida frente al tema. Creemos que hay que prestarse y que hay que asumir cuando es necesario asumir la responsabilidad, porque hay eventos que son muy claros en los cuales es clara cómo es la responsabilidad. Entonces, cuando no es tan clara, pues lo primero es revisar para que sea ya a través de peritos o a través de un mecanismo idóneo que se determine quién realmente tiene o no tiene la responsabilidad en esos casos. Entonces ahí es donde, cuando solo el accidente implica el daño al bien material que es el vehículo, lo primero que hay que hacer es tratar de documentar la escena para las futuras reclamaciones o algo. ¿Por qué? Porque allí no va a haber intervención de la autoridad de tránsito. Solamente la autoridad de tránsito está llamada, digamos, a la escena cuando hay un accidente en el cual está comprometida la vida humana, sea porque hay personas que han sido lesionadas o se les ha ocasionado la muerte.
y en ese caso sí amerita una investigación que incluso a la escena tiene que presentarse las personas con funciones de policía judicial, documentar todo el tema, porque de ahí se van a derivar unos temas muy delicados, como es el del homicidio probablemente culposo, y como es también las lesiones personales culposas que implican ya, digamos, una infracción a la ley penal, que ya ese pues más adelante lo vamos a tocar. En el tema de cuando hay ya comprometidos de pronto lesionados, entonces sí debe mirarse la responsabilidad de llamar a las autoridades para que ellas mismas vengan y hagan los primeros auxilios, o si hay alguien que dentro del accidente los puede prestar porque es muy grave la situación, ha pasado y eso ha salvado vidas. En casos que nosotros hemos conocido, por ejemplo, el tema se transportaba en un vehículo, en una buseta, un médico cercano, y fue importantísimo para salvarle la vida a una persona que tenía unas lesiones que de no haber sido atendido debidamente podía haber fallecido. Entonces, en ese caso, cuando hay personas que tienen esa idoneidad, pues es necesario socorrer a las personas que han sido lesionadas, pero no se nos puede ocurrir a nosotros, sin tener ningún conocimiento, mover una persona o prestarle un auxilio cuando no tenemos, digamos, esa experticia o no tenemos ninguna claridad para hacerlo. Entonces ahí es muy necesario que venga la autoridad, que documenten la escena totalmente de lo que pasa y que ahí se establezca entonces ese procedimiento que debe seguirse. Entonces, doctor, antes de salir a un corte de comerciales con nuestros televidentes, permítanos hacer un comentario puntual. Usted, cuando nos venía abordando esta situación de las aseguradoras y las situaciones que se generan con ocasión de estos contratos de transacción, nos dejaba muy claro que el problema precisamente radicaban en las cláusulas de repetición que existían en estos contratos para con las personas que las firmaban. De ahí que, para aterrizarlo de pronto a un tema más puntual, que es importante que le quede muy claro a nuestros televidentes, estas cláusulas lo que permiten es que normalmente las personas concilien por un deducible. Entonces, si el deducible de la póliza era un salario mínimo, concilian supuestamente por ese deducible, mismo que pagan en el lugar de los hechos. Usted nos podrá desmentir. Pero posteriormente, lo que hace la cláusula a su vez es decir que el valor de la reparación podrá repetir la aseguradora en contra de la persona que está asumiendo la responsabilidad, misma que está pagando el deducible. Y ahí, que una conciliación, que ya vamos a hablar de la conciliación, que supuestamente se pactó en un deducible, termine en 10, 15, 20, 30 millones de pesos en una repetición que genera la aseguradora en contra de la persona. Cuestión muy importante, ¿cierto? Correcto. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para pasar unos mensajes institucionales y ya regresamos. Veracidad, imparcialidad y objetividad con todo el acontecer local y regional lo encuentras en Acuario Noticias. Información veraz y oportuna al servicio de la comunidad.
Disfruta mientras aprendes a cocinar un plato delicioso con la chef Ana María Gómez en el programa Cocina con Anita, otra forma de entrevistar personajes mientras se preparan deliciosos platos, saludables y exquisitos. Doctor, ahora que regresamos de estos importantes mensajes institucionales, usted nos venía hablando ya de un tema muy importante. ¿Cómo hacemos para enfrentar un accidente de tránsito cuando solo se implicaron latas? Ahora vamos a pasar a un segundo escenario. ¿Qué hacer cuando en ese accidente de tránsito no solo se implicaron latas, sino que por el contrario también hubo un tema de muertos, también hubo un tema de heridos, ¿cierto? Y ya usted nos venía dando unos pincelazos muy importantes con ocasión del tema de la omisión de socorro, con ocasión del tema de las lesiones personales culposas y el homicidio culposo, y ya más adelante tocaremos temas, por ejemplo, de dolo eventual, pero más importante aún, usted nos da un consejo muy relevante. Venga, si usted no tiene la idoneidad para atender un accidente de tránsito, evite empeorar el riesgo. Por eso es que se vuelve muy importante que todos nosotros entendamos que con ocasión del tema de la omisión de socorro, las obligaciones son simples. Si usted tiene la idoneidad para extinguir el riesgo, extíngalo. Si usted no tiene la idoneidad para extinguir el riesgo, pero lo puede disminuir de 10 a 9, de 9 a 8, de 8 a 7, de 7 a 6, disminuya. Pero si usted no puede ni extinguirlo ni disminuirlo, como muchos de nosotros que no tenemos conocimientos médicos, ni de esa área del conocimiento, pues entonces no permita por lo menos que incremente. Ahí usted está cumpliendo con su deber de socorro, ¿cierto? Y está evitando ser investigado por una omisión de socorro con ocasión de un delito. Cuéntanos entonces, doctor, ¿qué otros consejos adicionales nos va a traer usted con ocasión de estas situaciones de muerte y de heridos en materia de accidentes de tránsito? Adelante. Correcto. En el tema ya de responsabilidad en concreto, existen unas vías para reclamar de las personas, digamos, que son responsables o que deben responder por los perjuicios que se han causado desde las mismas normas que establece el Código Civil. Entonces hay un primer camino que es el camino de la vía civil. El camino de la vía civil es a través de un proceso básicamente para reclamar la responsabilidad civil extracontractual con ocasión de un accidente de tránsito que en Colombia está catalogado como una actividad peligrosa y por lo tanto es una actividad en la que tiene que estar comprometida la seguridad del conductor, del peatón y todos los demás, y que eso está debidamente trazado en el Código Nacional de Tránsito, de cómo es la actividad de conducción, a qué digamos alertas o señales debe responder el conductor, y cuando hay una infracción a esas conductas mínimas que establece el código, entonces ya se va aumentando el grado o no de responsabilidad. En Colombia existía o ha existido, digamos, una cuestión que es equívoca de pensar que el fallo contravencional, que es el que emite una autoridad de tránsito, ese ya prácticamente establece la responsabilidad en un accidente de tránsito. Y esa situación, digamos, que no es cierta. Ese documento que puede emitir una autoridad de tránsito tiene que ver con la declaratoria de quién de pronto ha infringido una norma de tránsito en su momento y quién puso en peligro o quién eventualmente ha puesto en peligro a través de esa actividad a las personas o a las cosas también. Entonces establece, digamos, un mínimo indicio apenas de responsabilidad. Hoy con la reforma, digamos, a la ley, porque todo el mundo esperaba que saliera el fallo contravencional para irse de pronto a demandar ya en la vía civil, hoy no es necesario, se puede ir directamente, digamos, a la vía civil mediante este proceso para reclamar una indemnización por los perjuicios que se han podido ocasionar. Pero digamos que esa vía es un tanto larga y extensa, porque primero pues hay que estabilizar, digamos, la salud de la persona, hay que saber cuáles son realmente las secuelas que las personas sufren con ocasión del accidente de tránsito, hay que establecer una pérdida de capacidad laboral
Entonces no es una cuestión que es inmediata, sino que es paulatina y que se va dando en el tiempo escalonadamente. ¿Cuánto se puede estar demorando más o menos un proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual, doctor, hoy por hoy? Digamos que la etapa inicial siempre, Juan David, va a depender de las lesiones que se hayan ocasionado, ¿cierto? Hay lesiones que no es fácil determinarlas rápidamente, porque la persona va a estar, digamos, como nos ha tocado a nosotros atender casos, la persona está en coma durante un tiempo, un periodo largo, después viene un proceso de recuperación, incluso en este se convierte, digamos, un buen abogado, digamos, en un buen muy consejero para acompañar a una víctima que fuera del tema del accidente que por sí causa lesiones ya en la salud, en la afectación grave, también genera a veces unas secuelas muy grandes en el tema psicológico, en el tema ya de adaptación de la persona, porque quedan muchas secuelas, personas que incluso después de un accidente de tránsito les es difícil subirse a un vehículo o transportarse en servicio público, o sea, sufren de pronto muchas secuelas que es necesario como ir aliviando. También que los profesionales pues, de la salud vayan intermediando, vayan interviniendo esta situación a través de los diferentes procedimientos. O sea, es un tema que a veces no es tan corto en el tiempo y que puede demorar hasta años mientras a una persona se le estructura ya como tal, digamos, el daño. Porque el daño puede pedirse ya cuando ya hay una estructuración y cuando ya sabemos, mire, esta persona con relación a ese accidente de tránsito perdió el 50% de su capacidad laboral o más o menos de esa capacidad, entonces a través de unos cálculos se determina cuál sería el daño que le compensaría a esa persona, una indemnización mínima para garantizarle al menos unas condiciones, digamos, de dignidad. Entonces todo ese acompañamiento tarda un tiempo. Ese es como el recaudo de la prueba, de obtener unas pruebas claras. Por eso es importante documentar el accidente cuando se va con parientes, cuando se va y se tiene a alguien que tenga cabeza como plía, documentar muy bien la escena, mirar si hay cámaras de pronto públicas a los alrededores para solicitar esos registros que van a servir de soporte probatorio en un accidente muy posteriormente. Si hay de pronto testigos directos del accidente, que van a ser personas que van a ser llamadas, digamos, a declarar dentro del juicio y que van a poder dar un testimonio muy claro y coherente sobre lo que pasó y determinar también, como ahora lo decías, los estados en los que se encuentran las personas comprometidas, los conductores mismos. A veces en Colombia fue una costumbre y digamos que por eso fue necesario reforzar posteriormente la ley, porque primero se comenzó trabajando sobre la jurisprudencia, cuando encontrábamos que no faltaba cada semana muchos accidentes ocasionados por conductores irresponsables en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Entonces eso generaba, digamos, una grave situación en el país que a nivel jurisprudencial se fue inicialmente manejando, que no era la misma responsabilidad culposa de quien accidentalmente iba conduciendo su vehículo y tenía el accidente intempestivamente, al de aquella persona que, sabiendo que es una actividad peligrosa, consumía licor o sustancias psicoactivas y que esa persona sí tenía lo que denominó la jurisprudencia inicialmente un dolo eventual, y es decir, casi que asimiló ese dolo eventual a lo que es un homicidio digamos, ocasionado con el dolo, que no es lo mismo el dolo y la culpa, pero que no es lo que nos ocupa. Es decir, una pena más severa debería establecerse para el conductor que en estado de embriaguez ocasiona un accidente y es bajo su culpa y responsabilidad. Eso básicamente fue lo que más o menos fue demandándose y hoy por hoy pues es aplicado en Colombia, y hay unas normas muy severas que castigan a un conductor cuando es sorprendido en estado de embriaguez conduciendo, que van desde multas muy cuantiosas hasta la suspensión definitiva de la licencia de conducción. Exacto, doctor. De ahí que entonces, para cerrar el programa del día de hoy, ¿cierto? Porque lamentablemente el tiempo es corto, usted ahorita nos mencionaba un aspecto que es trascendental y que creo que con él podemos cerrar.
los procesos contravencionales no definen responsabilidad civil. Sin embargo, usted lo sabe, en la práctica vemos de manera permanente cómo la decisión de la autoridad de tránsito dice, a viva voz, se declara a peranito de tal, civil y contravencionalmente responsable. Cuando nos enfrentamos a esos actos administrativos, doctor, que fuera de su competencia intentan supuestamente declarar la situación de responsabilidad civil, ¿cierto? ¿Cuáles son los efectos jurídicos que genera precisamente esa declaratoria? ¿O eso simplemente es una mención que se hace y que no tiene ningún efecto jurídico? Para cerrar el programa, y muchas gracias, doctor. Claro, mientras no exista competencia de un funcionario, no se puede declarar la responsabilidad. Ya lo había advertido Juan David, la responsabilidad civil la declara un juez de la República en materia civil, o también un juez penal dentro de un incidente de reparación directa dentro de un proceso penal, de reparación integral, que es otro tema que a través de otra vía, a través de la cual se puede reclamar el perjuicio, que está también abierta la vía civil o la vía penal, pero más adelante hablaremos concretamente del tema penal. Cuando hay un homicidio culposo en un accidente de tránsito, un homicidio, es deber oficioso de la autoridad investigar y llegar hasta las consecuencias de estos temas. Pero sabemos que en Colombia, digamos, el nivel de impunidad es demasiado grande y todos los días en las carreteras incluso ocurren accidentes de los conocidos como carros fantasmas, que son los que evaden la responsabilidad y se vuelan. Nosotros cuando niños escuchábamos que era un carro fantasma y pensábamos que era otra situación. El carro fantasma es aquel que hace el accidente y se desapareció y no sabemos ninguna situación de él. Entonces cuando eso ocurre, la autoridad entonces tiene que investigar oficiosamente, buscar las pruebas que sean necesarias para establecer si en cabeza de alguien está esa responsabilidad, pero cuando son lesiones personales, ahí sí requiere la denuncia del afectado. Dependiendo de la cantidad de días. Dependiendo de los días de incapacidad, se presenta entonces una denuncia por lesiones culposas y también tiene ese mismo procedimiento. Pero lamentablemente esa vía en Colombia, digamos, no es tan clara para el reconocimiento de estos perjuicios, porque sabemos algo, el nivel de impunidad en el que el país está y la falta, digamos, de capacidad de logística que tiene la Fiscalía y los jueces penales para dedicarse a este tipo de investigaciones o delitos. Entonces tienen que priorizar aquellos que tienen gran impacto en la sociedad y en los cuales es necesario, pues, como de alguna forma direccionar para leccionar un poco, que es uno de los efectos que tiene la ley penal. Por lo general, entonces, es la vía civil, a través de un proceso civil en el que se va a solicitar a través de un proceso de responsabilidad civil extracontractual, buscar que se materialice el pago de unos perjuicios a quien se le ha ocasionado un daño, sea en su persona, sea contra su integridad en materia de la salud, o frente al tema ya particular con lo que tiene que ver con el daño material del simple vehículo. Sí, señor, muchísimas gracias. Doctor, qué bueno hubiese sido poder abarcar más temas. Sabemos que los accidentes de tránsito no son temas simples, y menos cuando los miramos desde la óptica jurídica, porque tenemos unos procesos administrativos, otros civiles, otros penales. Qué bueno hubiese sido podido haber hablado de cómo se recuperan, por ejemplo, los vehículos cuando se los llevan para los patios con ocasión de que en el accidente existió un muerto o un lesionado. Pero son temas que ya se vuelven demasiado extensos y que por eso la invitación fundamental se tiene que convertir y constituir en: si ustedes tienen una situación, si ustedes viven en un accidente de tránsito, si no saben qué hacer, no enfrenten el problema solo. Precisamente para eso tenemos el acompañamiento aquí en nuestro grupo Integridad Legal, para poderlos asistir en todas estas situaciones tan complejas, tanto desde la esfera contravencional como desde la esfera de la responsabilidad civil, tanto como en la esfera penal, para que puedan contar con ese acompañamiento. Doctor, muchísimas gracias a usted por su conocimiento y por su acompañamiento, y muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Gracias, Juan David, y un cordial saludo para todos nuestros amables televidentes.